Ahí está, ahí comenzamos a grabar. Bueno, entonces estamos en la segunda clase de consultas. Esta es una réplica de la primera. Vamos a volver a repasar y hacer un punteo de temas de las 7 clases vistas, y luego vamos a explicar las consignas del primer trabajo práctico integrador. Y hoy, más tarde, antes de que termine el día, subo a la plataforma el trabajo práctico integrador. Bueno, profe. Bueno, primero voy a explicar los temas. Espero que pueda compartir, a ver. No me deja. Bueno, cualquier duda me consultan, porque yo cuando comparto la diapositiva no tengo forma de ver si están o cómo están. Entonces, conectan su micrófono y interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, pueden ver la diapositiva. Esta es la segunda clase de consultas sincrónica. Y acá hacemos el repaso de temas. Bueno, en este cuadrito pueden ver las clases, el tema que se dictó en cada clase y didácticamente una guía de pregunta o de lo que se debería saber para que ustedes lo consideren en su proceso de aprendizaje, y aparte lo consideren también para realizar el trabajo que les voy a presentar más tarde. Bueno, entonces la primera clase vimos que un tema que es básico, ¿sí?, que es sencillo, que se ve desde la escuela primaria, que es el proceso de la comunicación. O sea, también hacemos una definición de la comunicación, ¿sí? Acá ustedes tendrían que definir qué es la comunicación y entender cuál es ese proceso de comunicación que vimos, que tienen todos los elementos, son de 8 a 12 elementos, desde el emisor, el canal, el código, el mensaje, el receptor, la decodificación, la retroalimentación, todos esos elementos que intervienen en este proceso que llamamos el proceso de la comunicación, y que nos sirve desde el punto de vista organizacional entenderlos para luego diseñar un sistema de comunicación o de información adecuado en las áreas de trabajo. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar qué es comunicar de lo que es información y comunicación, o sea, distinguir entre las dos, qué hacemos cuando comunicamos y qué se diferencia de cuando es una información, ¿sí? Entonces, en esta clase ustedes se dirigen a la clase que la tienen disponible en la plataforma. En algunas clases hay bibliografía obligatoria y yo les dejo las páginas para que no lean todo el texto. Sabemos que ustedes son personas laboralmente activas y está diseñada la carrera para eso, entonces por eso le dejamos una bibliografía mínimamente obligatoria para que sustente los contenidos que tienen que tener para cada tema. Luego también a veces dejamos complementaria, que significa que no es obligatoria, pero el que quiera para profundizar en un determinado tema lo pueda utilizar. Todos los temas que se ven en esta cátedra es muy práctica y la pueden utilizar, incluso ver en sus lugares laborales cómo se pueden utilizar las técnicas que hay de atención al público y cómo algunas son más efectivas que otras y cuáles son las variables que hacen que va a depender de por qué a uno le funciona mejor una forma y por qué a otro. Son todos recomendaciones, pasos, pero ninguno es la fórmula exacta para la mejor fórmula de atención al público, solamente la tiene el lugar, el momento y la persona que tiene
ese cargo o esa función, y en el día a día pueden pasar millones de cosas que no podemos considerar en estas técnicas y que por ahí ayudaron en el proceso de la atención al público, a veces bien y a veces no tanto. Bueno, entonces la primera clase es muy sencilla, se ve la definición de comunicación y se ve la diferencia que hay entre comunicar e informar y el grafiquito del proceso de la comunicación. La segunda clase vemos la definición ya de organizaciones, ¿sí? Más teórica, más conceptual, y el ámbito organizacional. El entorno, ¿no? Donde se desarrolla. Acá en los conceptos tienen que saber bien definir, identificar cuáles son los elementos de las organizaciones, que en el texto muy sencillo distingue 4, que son una construcción social, que tengan una configuración racional de tareas, que tenga diferenciación del trabajo y que sea para la consecución de fines, ¿no? Luego, sí, los elementos definitorios, esos 4. Mínimamente se requieren esos abordajes para poder tener bien el tema de la clase 2. Bueno, en esta diapositiva que se me fue poco. Ahí. Bueno, la clase 3 estamos. Bueno, en la clase 3 se vio el contexto organizacional y los factores o dimensiones incontrolables, ¿sí? Esto es necesario para poder analizar a las organizaciones que estamos sujetas, la mayoría, en todos los niveles, en todo tipo de organizaciones, sujetas a las variables externas que hay en el contexto externo. Y que en algunos libros lo van a encontrar como variables incontrolables, como factores, como dimensiones. Bueno, en el texto que está aportado y es del Instituto de la Administración Pública, lo encontramos como las dimensiones. Y en la clase textual yo puse una comparación de analizar ese contexto al INSEE del año pasado. Bueno, de este año, no sé si ahora acá no cambió mucho, un poco cómo fue el proceso cuando se surgió lo del contexto pandémico, que claramente es una dimensión. Profesora, en el contexto sujeto a lo que es variable y es variables y también es dimensionales. Sí, se llaman de la misma forma, son análogos. O sea, cuando yo digo variables, es como que digo dimensiones o factores, porque en la bibliografía de este tema sale de esa forma. En el texto del Instituto de la Administración Pública sale como dimensiones, ¿sí? Yo le cambio porque yo estoy acostumbrada a nombrarlo de esas 3 formas, como son análogas, son conceptos análogos. Es lo mismo cuando, en esta oportunidad, es lo mismo cuando digo dimensiones o factores o variables. ¿Por qué? Porque varían, ¿sí? Porque influyen, son condicionantes de la organización, ¿sí? Y bueno, también teóricamente son la política, la tecnología, lo social, lo legal, lo cultural, lo económico, lo político, ¿sí? Pero pueden haber más. Ahora yo lo pondría, ¿cómo pondría en el contexto pandémico? ¿Con cuál de esas dimensiones que dije pondrían la pandemia COVID-2019? ¿En cultural, en social, en dónde lo pondrían? Para mí en lo social. ¿Está más vinculado con lo social, profe? Sí. Sí, para mí también está bien. En lo social. En lo social, y si no le agregamos sanitario o sí. salud, ¿sí? Pero está dentro de lo social. Dentro de lo social, pero sería entre paréntesis salud. Claro, muy bien.
Perfecto. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces estamos de acuerdo. El contexto pandémico es una variable incontrolable y de cuál factor o cuál dimensión y social. Social y salud, sanitario, ¿sí? Es algo que es desde el 18 de marzo del 2020 cambió la vida a todas las organizaciones, a todas las personas y en todo el mundo. Bueno, y las organizaciones tuvieron que transformarse, operar de distintas formas y las personas también. Que ahí entran los contextos gubernamentales también, porque tiene mucho que ver una cosa con la otra. Claro. Y toma de decisiones. Claro. Por ejemplo, el contexto gubernamental, yo lo pongo como, que está bueno también distinguirlo entre político gubernamental. Porque yo estoy acostumbrada a verlo desde el enfoque de las empresas, cómo estudian el entorno de las empresas y cuando lo hacemos político y económico, por separado. Y en lo político ponemos, por ejemplo, todas esas decisiones comunicacionales, de discurso, de la coyuntura actual del contexto. Por ejemplo, las vacunas, la política de las vacunas, ¿cómo se está? Bueno, en eso lo político cuando lo analizamos desde la empresa, lo ponemos como todos aquellos factores que son del tipo de las decisiones que toman los gobiernos provinciales, nacionales, locales, y que influyen en su discurso político, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, campañas políticas, abunda esta dimensión política. Y en lo económico ponemos todas, también son gubernamentales porque las decisiones se implementan desde el Estado, ponemos las variables que influyen en la economía, tanto a nivel macro como micro, y acá ponemos el factor desempleo, inflación, la suba del dólar, que eso también afecta a las organizaciones, a la empresa, cómo sube el dólar, los índices, la canasta, cómo es el índice de la canasta de precios al consumidor, todos los índices económicos que podamos encontrar, el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la ocupación, la subocupación, los sectores de la economía, todo eso lo ponemos en economía. Luego, con tecnología, y acá es cuando vemos que hay una innovación nueva en el aspecto tecnológico. Por ejemplo, una innovación tecnológica. Bueno, el uso de esos barbijos que están promocionando desde el CONICET, ¿no? Que tienen una capacidad de protección superior a otro barbijo de otra clase. Bueno, pero eso sería individual. En el contexto organizacional, la tecnología sería cuando hay una innovación tecnológica ya circulando en el medio, y si yo no la tengo, y ya me estoy quedando en desventaja competitiva, ¿no? Los avances científicos, del conocimiento, todo eso también podemos incluirla en esa variable. En lo social, de todas esas variables, profe, entra también lo que sería los elementos del proceso de comunicación. De diferentes claro, maneras. porque en base a eso, muy bien, ahí ella lo está integrando a la materia, al enfoque de la materia, y lo necesitamos saber. ¿Por qué? Y porque, bueno, en esta materia se llama información y atención al público, y en el proceso de la comunicación, este contexto que hay, las organizaciones tienen una posición, deberían tenerlo, actuar Laura, sí. Discúlpame 2 segunditos. Hay una alumna que está tratando de entrar y me dijo que te avise. Bueno. Está en espera. Ahí la admiro.
¿Le podés decir que ingrese de nuevo? Ah, ahí está. Ahí la ingresé. Bueno, sigo entonces. Bueno, claro, ¿por qué lo estamos analizando? Y las organizaciones tienen que analizar su contexto, por más que esto sea un análisis que hay desde las estructuras directivas, ¿no? Pero esto influye también en el proceso de la comunicación y la información. ¿Qué posición va a tener, qué comunicar, qué informar? Sobre todo en el área de atención al público, y cómo las variables que hay del entorno se pueden transformar y pueden influir en ese diseño o proceso comunicacional e informacional dentro de las comunicaciones. Amén de eso, también es necesario, como futuros técnicos en políticas públicas, que ustedes sepan una herramienta de análisis del entorno para poder después diseñar bien las políticas, ¿sí? Bueno, entonces vimos ejemplos de lo sanitario, de lo salud, de lo político, de lo económico, de lo tecnológico, de lo social y cultural. Pueden ser a veces ejemplos de cómo algunas personas se organizan, grupos organizados que pueden influir a través de las redes sociales, o activistas que estén en contra porque mi organización está haciendo algo que perjudica a algún tipo de interés o valor. Entonces, eso puede, todas estas variables tienen dos caras. Positivas pueden ser o negativas, ¿sí? Es como el azar, o sea, puede ser una oportunidad, y de acá sale el análisis FODA también, la información del análisis FODA, porque podemos encontrar oportunidades en ese contexto externo o amenazas, ¿sí? Entonces, todas estas variables se estudian, se analizan, y eso va a ser lo que después se utiliza en un análisis FODA, ¿sí? Bueno, después, ¿qué me queda? Medioambiental, nos faltó a veces los factores del clima, las inundaciones, por ejemplo, las grandes nevadas, terremotos, desastres naturales pueden también poner en jaque a las organizaciones en un territorio, ¿no? Eso, y dentro de esas variables entra lo que es las ONG. Claro, a ver, en la medioambiental, no, la social y cultural entran las ONG. La social y la cultural. Lo medioambiental son factores geográficos, medioambientales, porque, por ejemplo, en una empresa que se dedique a plantar frutilla y se le congela, o no sé, caña de azúcar, y se le congela, hay una helada y se le congela y se desperdicia toda la cosecha del año, ¿no? Entonces, por eso, una de estas variables medioambientales puede destruir las actividades de una empresa. Entonces, por eso es necesario tener que analizarlas, ¿sí? Las actividades de las ONG, como puede ser Greenpeace, como puede ser eso, yo lo pongo como social o cultural. No, medioambiental solamente pongo los factores climatológicos o desastres naturales. Pero bueno, eso es discutible, porque son variables para investigar y en base a ahí tomar decisiones, hacer el instrumento de construcción del análisis FODA, y ahí se toman decisiones. Pero sí, es igual todas esas dimensiones podemos considerarlo con un buen fundamento, que lo pongamos en uno o en otro, pero tiene que estar bien conceptualmente el límite entre lo tecnológico, por ejemplo, y lo legal, o lo legal y lo político, ¿sí? Lo legal es todo las normas que salen a diario, desde la más chica hasta la más grande, el marco jurídico, desde las ordenanzas de la municipalidad, nuevas,
las disposiciones legales, los decretos, las leyes, la Constitución Nacional, los convenios internacionales, todo lo legal que corresponde a un marco jurídico y justo corresponde a mi actividad, puede ser una, ¿no? Que afecte a mi empresa o a mi organización, sea pública o sea privada, afecta a todos, ¿sí? Bueno, yo les digo a mis estudiantes cuando vemos este tema, que a mí este tema me hace recordar cuando el náufrago, que es el actor es Tom Hanks, se queda en la isla naufragando, o sea, y se queda mirando la marea y bueno, después le cuenta a su amigo cuando es rescatado, le dice que la vida es como la marea, que no se sabe qué te puede traer la marea. Y la marea es el contexto, que no sabes qué te puede pasar, pero si vos estás mirándolo, como miró Tom Hanks, que se encontró de pronto que le trajo una vela, pudo salir de la isla y de nuevo reunirse en la sociedad. Bueno, las variables son así, la variable es la marea, no sabes lo que te va a traer y bueno, te puede traer de algo bueno, que es una oportunidad, o una amenaza, ¿sí? Bueno. En la clase 4 vimos qué es cultura organizacional y los flujos de la comunicación. Flujos ascendentes, descendente, horizontal y diagonal, que son los principales y más comunes que vemos. Con respecto a la cultura organizacional, es importante, porque después, igual en otras cátedras van a ver liderazgo, motivación, que se relaciona íntimamente con el tema de la cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de políticas, costumbres, tradiciones, normas, formales o informales, modos de actuar, de decidir, modos de liderar, estilos de liderazgo, cómo se ejerce el liderazgo, cómo se motiva, cómo se forman los grupos. Es el ADN, constituye el ADN de una organización que la identifica como propia, ¿sí? Y la diferencia de otras, ¿sí? Todas tienen un ADN, ¿sí? De eso se trata. También se intuye en el clima organizacional, ¿sí? A veces pueden ser disfuncional, ¿sí? Porque somos personas y a veces las personas nos podemos equivocar y a veces puede ser buena, o sea, distinguimos entre cultura fuerte y débil. La cultura fuerte es la buena, la que está en pos de los empleados y de la organización, y hay status quo, también se le dice que no, que son disfuncionales y no permiten crecer ni a las personas dentro de la organización ni a la organización misma. Y esto se ve, por ejemplo, cuando alguien quiere instalar un sistema de gestión de calidad nuevo o un sistema nuevo informático, y van a ver contras que van a perjudicar y que no están acostumbrados a los cambios. Y a veces hay liderazgos muy fuertes, coercitivos, déspotas, que desmotivan al personal, o bueno, otros factores individuales de la persona que no puede desarrollar bien una función laboral por determinadas situaciones. Esos son todos los elementos que conforman el bagaje de la cultura organizacional y que a veces son positivos, son funcionales y son fuertes, y eso determina que la organización es buena, eficiente y está en armonía los objetivos de la organización con los objetivos de los individuos dentro de ella, ¿sí? Y a veces no. Bueno, ¿qué ocurre cuando no? Y bueno, la organización tiene, si es muy disfuncional, tiene que cambiar de alguna manera y seguir adelante. Bueno, de eso se trató el debate un poco en el foro. Yo les traté de hacer la devolución a todos. Si me quedó alguna dando vueltas, lo vuelvo a mirar a la plataforma y le hago la devolución. Pero acá la intención era que ustedes aporten o compartan experiencias que hayan tenido sobre, por un lado, elementos de esta cultura organizacional y por el otro, la comunicación, cómo fluye
dentro de las organizaciones. El flujo puede ser ascendente, o sea que va de abajo hacia arriba, eso tiene que quedar claro, yo se los traté, algunos por ahí quizás no leyeron bien o lo leyeron tan rápido, que es un tema sencillo, pero se requiere un análisis. Hablamos de comunicación ascendente porque asciende y generalmente va de los niveles inferiores a los superiores. ¿Y cuáles pueden ser esos ejemplos? Cuando pedimos licencias, permisos, aumentos de sueldos, ¿sí? Explicaciones a los superiores. Y la comunicación es descendente cuando va de arriba, o sea, de los niveles jerárquicos más altos hacia abajo. Y generalmente son directivas, lineamientos, órdenes, procedimientos, circulares, ¿sí? Puede ser horizontal cuando están en el mismo nivel jerárquico y en diagonal cuando intervienen en distintos niveles, de un nivel más alto o más bajo, no importa, pero se cruza entre divisiones de un área a otra. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, entonces continúo. Luego en la clase 5 se trató de la comunicación no verbal. Ahí yo lo único que voy a considerar es que definan bien la comunicación no verbal y sus principales factores y características. No voy a hacer hincapié ni en las actividades que hay dentro del texto, que están muy buenas, pero son un montón, esas no son obligatorias. Si alguien las quiere hacer, las puede hacer. Pero yo sé que van a tener más materias que van a integrar la comunicación no verbal, pero como estaba en el programa y lo respeto para no tener ningún problema, lo respeté a este tema de la comunicación, que es importante, aparte las técnicas de atención al público, tenerlas, porque es una estrategia saber la comunicación no verbal, la gestualidad, la disposición del cuerpo, la distancia, porque en base a eso, el que atiende al público tiene señales que le preavisan cómo viene predispuesto el cliente o el beneficiario o el usuario de un servicio público, ¿no? Y entonces yo puedo actuar en favor de esa comunicación no verbal, sacarle provecho, ¿sí? Hay técnicas de programación neurolingüística y otras más que nos ayudan a sostener y a aprender más sobre el mundo de la comunicación no verbal, que es fascinante. O sea, el rostro humano puede tener 8 expresiones o más, y en base a ahí sabemos si nos está mintiendo, cómo se siente, qué tenemos que hacer en esos casos, que me parece bárbaro. La vista, la boca, con el rostro nada más, pero después hay otras como la de cómo mueve las manos, los gestos que hace, si se toca el pelo, el cruce de los brazos o las piernas, bueno, todo eso nos comunican algo. Y el tono, la voz nos está diciendo una cosa, pero el tono nos dice otra. ¿Qué nos está comunicando? ¿Con el tono fuerte o con el tono bajo? ¿No? Todo eso hay que leerlo entre líneas, sobre todo si tenemos que atender al público o lidiar con muchas personas, ¿sí? ¿Cómo se acerca la distancia? Bueno, ahora con el contexto pandémico, obviamente. Sí, sí. ¿Profe, me escucha? Sí. ¿Qué ocurre? Se corta mucho el audio, profe. Por lo menos a mí. Voy a utilizar un micrófono, entonces. A ver. Bueno. Me voy a poner un micrófono para aumentar el volumen. A ver, un segundo. No es por el volumen, se corta el audio, profe, directamente. ¿El audio? Debe ser la señal, profe. Sí. ¿Se les corta todo o soy yo nomás? No. Creo que la señal de él es porque cuando él habla se le corta. Sí, yo no tengo problemas en escucharla. Desconecta. Bueno, por las dudas, para que no se escuchen más ruidos, traten de silenciar sus micrófonos y cuando quieran.
Ahora no la escuchamos, profe. Hola, es que conecté esto y está... Ahora Voy volvió, a tener que seguir, ahí volvió, porque profe. si no se me desconecta el micrófono. Bueno, trato de subir el volumen de la voz y y bueno, yo les sugiero que silencien todos sus micrófonos. Yo veo que hay micrófonos todavía no silenciados. Esos pueden influir más en el sonido, ¿sí? Gracias. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a la clase 6, ya nos queda poquito. Bueno, en esa clase habla solamente de temas muy sencillos, que es sencillo, pero no por eso deja de ser importante. En pocos textos, salvo en algunas técnicas de atención al cliente en las ventas, vi que fundamenten muy bien la razón de tener un área de atención al público. Pero es importante en la administración pública, sobre todo, sostener bien el criterio de la importancia de tener un área que se dedique a la recepción de dudas y quejas, ¿sí? Que esa es la función del área de atención al público o tener un responsable a cargo que se encargue de las consultas y dudas que tenga cualquier ciudadano. También a veces en las organizaciones no está, o si está, no sabemos dónde está, tiene que estar señalizada con tener una cartelería apropiada, tener acceso a los que tengan la capacidad de movilidad reducida, carteles con cartelería grande y que tengan un proceso de atención de quejas o, si no le queremos poner quejas, sugerencias, ¿sí? Para que también eso sea un diseño o una reestructuración nueva que aporte mejoras a nuestro diseño o formas de atención al ciudadano o al público, ¿sí? Y bueno, y en esa clase textual escrita se proponen 3 casos que se sacan más del contexto empresarial, pero que funciona también. Todos estos aspectos son universales tanto para organizaciones públicas como a la privada. Y todos estos temas, cultura organizacional, contexto, todo eso se analiza, son universales, se analiza en todo tipo de organizaciones. Y entonces se les propone que ustedes lean las situaciones que hay de quejas, de atención y que las reflexionen y valoren para tener un buen criterio, ¿no? En esa área, en ese aspecto. Y después, en la última clase, también es el tema de qué es la negociación y qué es un conflicto, porque cuando se genera un conflicto, a veces en el área de atención al público y a veces no, en otras áreas, lo que se realiza cuando surge un conflicto, primero ver qué se puede hacer y negociar, ¿sí? Y bueno, la reflexión que se deja acá es, todo es negociable y yo diría que no todo es negociable. Hay situaciones que no podrían ser de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto pasa en todas las organizaciones e incluso dentro de nuestras casas. Por ejemplo, cuando nos distribuimos las tareas, qué tiene que hacer cada uno, la tarea de nuestros hijos. ¿Es negociable? No, todos tienen responsabilidades y obligaciones y deberíamos cumplirlas, entonces no todo es negociable. Pero bueno, acá lo más importante es saber que
a veces hay conflictos, esos conflictos son funcionales cuando tienen la factibilidad de poder resolverse dentro de la organización con parámetros justos, y a veces son disfuncionales cuando traen como un efecto contra la organización. Entonces, se trata de un conflicto disfuncional. Con los conflictos se puede negociar, o sea, el mediador debería tener las habilidades y las capacidades para detectar una forma de negociar y generar un resultado que sea que se sienta que todas las partes ganen, ¿sí? Porque donde queda una, si gana una va a perder, o lo ideal sería que todos ganen o que todos cedan algo, ¿sí? Pero que nunca sea que alguien tenga que perder y otro ganar, porque si no, no hay equidad en el mundo de las organizaciones y laboral, ¿sí? Bueno, no voy a hacer tanta hincapié valorativa en este tema porque yo sé que después van a tener servicio y comunicación que lo van a volver a ver y no es necesario repetir tantos contenidos. Bueno, y ahora voy a tratar de compartir el trabajo práctico que les voy a dejar esta noche. No puse la fecha, 26. Bueno, a ver si lo puedo compartir. Sí. Bueno, esta noche entonces le dejo este trabajito y subo esta clase grabada. Bueno, el trabajo que estoy mostrando acá es el trabajo práctico número 1, ¿sí? Tiene fecha de entrega 26 de mayo. No es difícil. Cada punto tiene una valoración. Bueno, acá se lo puse 2 veces. El primer punto dice, reflexione sobre cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación y ejemplifique, significa poner ejemplos, utilizando gráficos o imágenes y explicando al menos 4 elementos usados en tal proceso de comunicación. Como por ejemplo, bueno, yo puse un teléfono antiguo ya, y el teléfono obviamente va a ser el canal, ¿sí? Entonces después continúan ustedes explicando de qué forma actúa ese elemento que eligieron, ¿no? 4 de los que hay en el proceso de comunicación, ¿sí? Que son emisor, el mensaje, el código, el decodificador, el canal, el receptor, retroalimentación y barreras o interferencias o ruidos, ¿sí? Ustedes eligen de esos elementos 4 y ponen un grafiquito, una foto, un dibujito y lo explican, ¿sí? Vale 1 punto. El punto 2 dice explicar con sus palabras los 4 elementos que definen que exista o que se trate de una organización. Y comente también sobre 4 organizaciones de las cuales ustedes pueden formar parte o formaron parte alguna vez, pero bueno, tienen que poner 4 organizaciones, ¿sí? Bueno, yo les hablé los 4 elementos para que exista organización, que sea una construcción social, que tenga configuración racional, división de tareas, consecución de fines y objetivos. Bueno, esa vale 2 puntos. El punto 3 dice redacte como mínimo 10 líneas en una hoja 4 y explique sobre cómo afectó en su vida personal y laboral la variable incontrolable COVID-19 y fundamente aspectos positivos y negativos. Luego comente si los compañeros de su área laboral
están insertados en grupos informales. Tiene 2 puntos. Bueno, acá la finalidad es que yo quiero conocerlos un poco más. Tienen que escribir 10 líneas que me expliquen, o más, ¿sí? Que me expliquen cómo les afectó positiva, esto en base al entorno, pero yo lo estoy poniendo acá con otra finalidad, que es que me interesa ver cómo escriben, cómo aspectos de cómo les influyó la pandemia, su rutina, pueden poner su rutina diaria, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y después agregan, comenten si sus compañeros de trabajo tienen o forman parte de algún grupo, de algunos grupos, o sea, para ver que dentro de su estructura laboral, que es la formal, pueden tener grupos informales, como por ejemplo 2 que se van juntos a pádel, o 2 que van a caminar, bueno, son grupos informales. El punto 4 dice, elija uno de los flujos de la comunicación, o sea, ascendente, descendente, horizontal, transversal y circular vistos en la clase 4 y aporte 2 ejemplos. Eso vale 1 punto, ¿sí? En el punto 5 es proponga una imagen o una fotografía de internet o que tiene que ser de comunicación no verbal y explique qué transmite, ¿sí? Esa es muy fácil, muy creativa, vale 1 punto. El punto 6 dice, de los 3 casos propuestos en la clase 6, en donde hablamos de la importancia del área de atención al público, fundamente una opinión, o sea, 3 opiniones, porque dice una opinión de cada caso, y son 3 casos. O sea, yo quiero que ver las opiniones con la clase 6, si vayan a la clase 6, la leen los 3 casos, y yo quiero en este punto que me expliquen su opinión. Y el último punto sería compartan. Perdón, profe, es del último de la clase 6. Explicamos, o sea, nuestro punto de vista lo expresamos a través de la escritura. Sí. Nuestro punto de vista en los 3 casos o en uno solo. No, los 3 casos. Listo, gracias. Y después el último punto, comparta una experiencia de conflicto y negociación del ámbito laboral, ¿sí? Bueno, vale 1 punto. A ver si da 10, esto 1, 2, 3, 4. Sí, vale, 10 puntos. Bueno, es sencillo, consulten las clases vistas. Si tienen dudas en el transcurso y desarrollo de este trabajo práctico, me las pueden comentar en el foro de consultas de hoy, ¿sí? Por mensajería no, por el foro de consultas de la clase de hoy, ¿sí? Yo hoy ahora voy a subir el trabajo integrador y voy a subir esta clase grabada, que esa va a quedar como la clase de hoy, ¿sí? ¿Tienen dudas? Flor González, ¿levantaste la mano? Sí, una consulta, profe. Si nunca tuviste conflictos en el ámbito laboral, ¿qué podés poner en la pregunta 7? ¿Problemas de comunicación? Ah, puede ser. Listo. Bueno, ¿alguna más? Bueno, es un tema, es una materia fácil, entonces yo les debo hacer una planilla de Excel que voy a exhibir la semana que viene de quienes están en camino a la promoción y continuamos así con el cursado de esta forma y
cualquier consulta que tengan, estamos disponibles por la mensajería, ¿sí? O los foros de consulta de cada clase, ¿sí? Traten de aprovechar el foro de consultas de cada clase, porque por ahí si un compañero tenía la misma duda y la ve accesible y la ve disponible para todos, no hay problema en eso. La mensajería para cosas puntuales, como por ejemplo, hoy no me pude conectar, hoy tuve este problema, ¿qué va a pasar con mi situación particular? Para eso sería la mensajería, que están haciendo un buen uso de ella ustedes. Así que, bueno, felicitarlos igual porque se conectaron, agradecerles su atención, su disponibilidad y su participación. Y bueno, que arengarlos a que continúen el cursado. Es un año más difícil que el anterior, mucho más difícil, más duro. Y que bueno, que traten de aprovechar esta modalidad porque estamos en la mitad de algo que está muy serio justamente en nuestra ciudad y en la provincia. Así que arengarlos a que no dejen y que continúen estudiando, aprovechando y que, bueno, cualquier cosa estamos disponibles. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, chao. Gracias a ustedes, entonces los libero, buenas noches. Chao, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, perdón. Ahora,